Placer presentarles a la doctora María Lourdes Rosas López, que va a estar esta tarde. Gracias por estar con nosotros y aguantar todo el día. Ha sido un día fabuloso, este día precioso y esperamos que disfrute esta sesión y el resto de la conferencia. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Soy María de Lourdes Rosas. Yo soy mexicana y soy del estado de Puebla. Trabajo en una oficina que la Universidad de Nueva York abrió en mi universidad. Mi universidad es la UPAEP, que es la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es una universidad privada que se encuentra ahí en la capital del Estado de Puebla. Y yo tengo aproximadamente trabajando con Vincent Vilamo, quien ha presentado ya por la mañana. Tengo aproximadamente trabajando con él unos 3 años. Hemos hecho algunas cosas sobre HIV y SIDA, y lo último que estamos haciendo es un trabajo sobre la migración de menores no acompañados, es decir, estos chicos menores de 18 años que pasan por la frontera sur de México y fundamentalmente son de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, no exclusivamente, pero fundamentalmente, y recorren territorio nacional mexicano. Por eso les llamamos transmigrantes, porque van recorriendo el territorio por tierra, y su propósito es llegar acá, llegar a Estados Unidos. Ese es su fin. Entonces son menores de 18 años, viajan solos o alguna parte del trayecto lo hacen solos, quizá porque los abandonó el coyote, porque en algún momento del transcurso de la transmigración tuvieron que hacerlo solos, y su propósito es llegar a Estados Unidos. Y hoy voy a presentarles los resultados preliminares que tenemos de esta investigación. No está acabada, pero tenemos algunos resultados. Bueno, este trabajo tiene una perspectiva regional de la migración, es decir, no solo binacional, por supuesto, Estados Unidos, México, pero también regional. Para nosotros es importante considerar que los fenómenos como la migración deben observarse regionalmente. ¿Y qué significa observarlos como región? Significa pensar que se tiene que ver el fenómeno de manera conjunta, sistémica, holística, desde los países de origen, desde los países de tránsito, de los de destino y los de retorno, ¿sí? O sea, hacia dónde se regresan los migrantes por cualquier situación. Y además, ver desde una perspectiva regional significa que las decisiones que tome uno de los miembros de la región, algún país miembro de la región, tienen incidencia en los demás. Entonces, esa es la perspectiva regional sistémica que nosotros tenemos en este trabajo. Entonces, de manera muy rápida, voy a presentar una mirada histórica sobre la migración en la región, y después voy a entrar ya al tema en los menores. Y lo último que tenemos, que es sobre lo que está pasando en la frontera sur de México, y algunas reflexiones sobre lo que suponemos puede suceder y que puede tener repercusiones en Estados Unidos. Bueno, en nuestra región, que está compuesta por la región migratoria a la que nosotros nos dedicamos, es Estados Unidos, México y los países del Triángulo Norte que tenemos allí, que son Guatemala, El Salvador y Honduras fundamentalmente, porque son los países del Triángulo Norte de Centroamérica,
y son los que contribuyen más al flujo migratorio de los menores. Entonces, para nosotros esta es la región migratoria: Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Esta región migratoria tiene como destino privilegiado Estados Unidos, o sea, México es un paso para los centroamericanos. Además, México es el país con la tradición migratoria más antigua dentro de esta región, porque nuestra tradición de migrar tiene sus orígenes en el siglo XIX, hacia la mitad del siglo XIX, continúa todo el siglo XX, y es en este siglo, en la década de los años 80, que se incorpora la migración centroamericana. Y nosotros, bueno, tenemos ya algunos datos de cómo la historia de la migración en la región ha documentado que esta empieza, ¿no? Se dice que, bueno, empieza en 1848, cuando el territorio mexicano es incorporado a Estados Unidos. Continúa igual con la venta de la mesilla, después con la contribución que tienen los migrantes mexicanos a la expansión de Estados Unidos hacia el oeste, hacia el occidente de este territorio, cómo se incorporan con las actividades como la agricultura, la minería, el tendido del ferrocarril, etcétera. Y bueno, posteriormente con, bueno, ahí tenemos un ejemplo de un anuncio de cuando solicitaban trabajadores mexicanos para el tendido de la línea del ferrocarril. Posteriormente nosotros también tenemos en el siglo XX algunos otros factores que le llaman de push and pull, ¿no? Es decir, de oferta y demanda, de cómo Estados Unidos al entrar a la Primera Guerra necesita trabajadores que se los proporciona México. Después tenemos este factor de la crisis económica norteamericana que hace que regresen los trabajadores mexicanos. Y bueno, allí podemos tener las primeras 4 décadas del siglo XX y vemos el incremento de la migración mexicana. Posteriormente el programa Bracero, que fundamentalmente es sostenido por la necesidad que Estados Unidos tiene de mano de obra porque sus hombres están en el frente en la Segunda Guerra. Y bueno, se prolonga muchísimo hacia la mitad de los años 60 del siglo pasado. Tenemos por ahí cómo crece la población de trabajadores mexicanos en Estados Unidos gracias a este programa. Y después hay un periodo muy largo de 20 años, de 21 años, que es del año 65 al año 86, y este es el periodo de la migración indocumentada de México, así se le conoce dentro de la historia de la migración mexicana, y por un investigador norteamericano que es Javier García el Griego. Él le llama a este periodo la política de no tener política. Y entonces tenemos ahí algunos datos importantes que indican que 28 millones de mexicanos entraron a Estados Unidos en este periodo y 23.3 millones regresaron. Es decir, teníamos un patrón migratorio que se identificaba por estos movimientos de ida y vuelta. Después Estados Unidos emite lo que le llamamos IRCA, Immigration Reform and Control Act de 1986, que hace que se cambie el patrón migratorio al permitir que se regularice la situación de los mexicanos en Estados Unidos. El patrón migratorio cambia y entonces México, los migrantes mexicanos tienen este patrón en Estados Unidos. Es una migración familiar de origen más urbano, con una composición económica y de trabajo diversa, es decir,
se empiezan a extender hacia otros ámbitos laborales y además se extienden en toda la geografía de Estados Unidos. Entonces, bueno, es una de las consecuencias de ILCA, de forma tal pues que nosotros podemos ver ahí en las últimas 3 décadas del siglo XX la composición de la migración mexicana por generaciones. Los que están en verde es los mexicanos que residen en Estados Unidos y nacieron en México, después en azul sus hijos y en amarillo o naranja los hijos de sus hijos. Posteriormente, bueno, había un compromiso muy importante entre el presidente Bush de Estados Unidos y Vicente Fox de México para ordenar la migración, pero tenían una agenda importante que tenía que ver con legalizar a los inmigrantes, tener programas de trabajadores temporales, fortalecer la seguridad de la frontera, y México también promover el crecimiento regional al interior del país para evitar la migración o para disminuirla, para manejarla más bien. Pero se da el ataque que todos conocemos de las Torres Gemelas y esto hace que pues estas intenciones, esta agenda, lo que se conoce como la agenda de migración Bush-Fox, no tuviera resultados. Y bueno, tenemos allí en este siglo nuestro, los primeros 15 años, en el siglo XXI, la composición de la migración mexicana. O sea, si nosotros vemos ya hacia los últimos años, 2014 y sobre todo 2015, los de segunda generación, los hijos de quienes nacieron en México tienen un porcentaje muy importante dentro de la composición generacional de mexicanos que viven en Estados Unidos. Por supuesto también los de tercera generación, que son los de la línea verde. Bueno, esto hace pues que la composición poblacional de la migración mexicana, como nosotros lo observamos, es una migración muy diferente a lo que pudiera pensarse por los que quizá no han observado estas cifras. Por ejemplo, cuando algunos me han preguntado si en México existe un sentimiento adverso hacia Estados Unidos a partir de algunas declaraciones hechas por Trump últimamente, yo digo que no. Se revive el sentimiento nacionalista, ciertamente, pero nosotros no somos anti-norteamericanos, anti-estadounidenses, porque todos los mexicanos tenemos familia acá y a nuestra familia no le ha ido mal acá. O sea, todos podemos decir, yo tengo un tío en Nueva York, yo tengo un primo en California, y no les ha ido mal, y existen estos movimientos de ida y vuelta. Es decir, la composición de la migración mexicana hace pues que nosotros mismos observemos Estados Unidos de una forma en la que no son extraños en nosotros. Pero esto es lo que, hasta aquí yo concluyo con lo que es la tradición migratoria de México como este país con más antigua tradición, como lo había dicho al principio. Ahora yo quiero hablarles de otro fenómeno en la región migratoria, que es la transmigración. La transmigración tiene su interés propio por sí mismo. Voy a regresar ahorita a esto. Y quisiera, para hablar de la transmigración, ubicarme en la frontera sur de México. La frontera sur de México es un territorio que tiene una historia económica, como todas las fronteras, que hace que Guatemala y México no se observen, o al menos
cotidianamente no se observan como dos países diferentes. Como todos sabemos, el cruce de guatemaltecos hacia México para trabajar todos los días o por temporadas como jornaleros agrícolas o todos los días en los servicios, es decir, imagínense lo que también sucede en la frontera, imagínense una señora que todos los días va a hacer el aseo a una casa de mexicanos en Tapachula, en Chiapas, y que regresa, o que va cada 8 días, o que va los lunes a México y que regresa los viernes a su casa, pasa sábado y domingo con su familia en Guatemala y regresa otra vez el lunes. O el que va a vender sus productos y todos los días cruza el puente para ir a vender los productos a México. Esa vida económica y conjunta hace que la frontera durante mucho tiempo no se percibiera así, sobre todo además porque la frontera sur de México no estaba muy vigilada. Vean ustedes, en realidad no era una frontera que permitiera la prohibición del paso de manera importante, pero Centroamérica, la historia de la migración centroamericana hacia Estados Unidos inicia al final de la década de los años 70 y principio de los años 80, como todos nosotros sabemos, por las guerras civiles centroamericanas. En esta época, quienes migran a Estados Unidos son los líderes de las guerras civiles, pero también migran algunos líderes también guerrilleros, o sea, gente que tuvo pasado guerrillero y que, como sabemos, se establecieron en California, fundamentalmente en Los Ángeles, y se fortalecieron después en Los Ángeles con la lucha, con las mismas pandillas de esta ciudad. Bien, entonces, mientras los líderes de la guerrilla, los líderes civiles de la guerrilla, migraron a Estados Unidos, nosotros en México recibimos en esa época población civil que se desplazó por nuestra frontera sur y se estableció en México. Ese es el inicio de la migración centroamericana hacia este territorio. Esta migración, la migración centroamericana, se ve modificada por la ley de 2011, la ley de migración mexicana de 2011. En 2011, México aprueba una ley de migración que fundamentalmente se enfoca en la persona, más allá de su ciudadanía o de su pertenencia a un país, más allá de la nacionalidad. Esta ley indica que todo ser humano que se encuentre en territorio nacional mexicano debe ser considerado como un sujeto al que se le deben respetar sus derechos, más allá de pertenencia nacional o de contar con documentos que acrediten su legalidad. Es decir, es una ley que protege los derechos humanos. Y además, esta ley tiene efectos en los mercados laborales complementarios, y ahorita voy a explicar algo de esto. Y reconoce la equidad para mexicanos y extranjeros. Por supuesto, quiere incidir en la integración de la unidad familiar. Esto tenía ya como antecedente algunas visas que se emitían en México y que beneficiaban sobre todo a la frontera sur, como la FMBL de 1989, que era una visa que era la forma migratoria de visitante local. Un guatemalteco podía llegar a las oficinas migratorias que están en la frontera sur de México, a las oficinas mexicanas, y decir: quiero una FMBL,
y entonces se le daba ese permiso para que 3 días recorriera los estados fronterizos de México, y entonces podía hacer sus compras o ser turista, en fin. Y eran 3 días sobre esos estados fronterizos, o sea, Chiapas, Tabasco y Campeche. Y después en 1997 se emitió la FMVA, que es la forma migratoria para visitante agrícola, para trabajador agrícola. Y entonces también ustedes, si en esa época quizá alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver cómo en la garita, en la frontera sur, en los pasos autorizados, se formaban los jornaleros agrícolas, y entonces estaban esperando simplemente pasar a la oficina, que se les extendiera esa visa, la FMVA. Iban a trabajar a las fincas mexicanas en la cosecha de café o de cualquier otro tipo de cosecha, y entonces trabajaban 1 mes, 2 meses, según el contrato del empleador. Y en 2008 México emite la FMTF, que es la forma migratoria de trabajador fronterizo, también para cualquier tipo de trabajo que no fuera agrícola. Esto hizo que, y después con la ley de 2011, esto hizo pues que tuviéramos un gran intercambio de población que estaba regulada. No es que se incrementara, siempre habíamos tenido estos intercambios, como lo dije hace algún momento, pero lo que quisieron fue regular, hacer formal el paso de la frontera, porque la intención del gobierno mexicano era proteger a los centroamericanos de los abusos de los grupos delincuenciales. Entonces, esto pues fue conformando el rostro de la migración en la frontera sur de México. A partir después del año 2000 y sobre todo del año 2005, empieza a llamar la atención este tipo de datos, que era el tránsito irregular a través de México. Se empiezan a estimar por el gobierno mexicano, y entonces nosotros podemos ver allí, a partir del año 2005, vean el crecimiento de migrantes centroamericanos que van pasando por México, y pues obviamente su intención es ir hacia Estados Unidos. Y sobre todo, bueno, estamos suponemos aún que habían entrado con alguna de las visas que hace un momento mostraba. Esta información fue mostrada por el gobierno norteamericano en 2014. Ustedes la recordarán que se le llamó la crisis de los menores no acompañados. Y bueno, esto fue también impactante para toda la región migratoria. Y pues era información sobre las aprehensiones que la policía migratoria norteamericana había realizado aquí en la frontera sur de Estados Unidos. Y entonces en la línea de arriba, la de color más suave, vemos las aprehensiones de menores no acompañados de origen mexicano. Después, en la siguiente línea están los de Guatemala, luego los de El Salvador y la última de Honduras. Y ustedes pueden ver allí pues que esto alarmó muchísimo a la región. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que está sucediendo? Bueno, todos sabemos que esta transmigración, es decir, el recorrido por el territorio mexicano, hasta antes de 2014 fundamentalmente se hacía a través, usando como medio de transporte pues el ferrocarril, que es un transporte de carga que inicia
que inicia su recorrido, me voy a acercar acá, que inicia su recorrido en el territorio mexicano en 2 puntos. Esto es Chiapas y esto es Tabasco y esto es Campeche. Entonces, ya sea que pasaban cerca de este punto los migrantes, incluidos los menores, que es la población que nos ocupa, y tomaban el tren aquí en Tapachula o en Tenosique, Tabasco. Y entonces el tren hacía todo este recorrido y después se bifurcaba, ¿verdad?, los que decidían tomar esta ruta o esta otra ruta. Pero el tren pues era no solo medio de transporte, sino era guía. Yo entrevisté, mi primer entrevistado fue un menor hondureño de 17 años y él me enseñó, yo le dije, bueno, ¿tú sabías cómo ibas a...? Lo entrevisté en Puebla y le dije, cuando tú saliste de casa y cuando cruzaste la frontera sur de México, ¿quién te dijo? ¿Cómo sabías cuál era tu mapa, cuál era tu ruta para llegar a Estados Unidos? Y me dijo, yo no sabía nada. Lo único que sé es que quiero llegar a Estados Unidos. Y cuando llegué a Tenosique, porque cruza por Tenosique, me dice, cuando yo llegué a Tenosique, en el primer albergue conseguí un mapa y era un mapa con las rutas del tren y me lo enseña. Me dice, lo único que yo sé es que tengo que subirme al tren. Dice, lo único que yo sabía era que tenía que subirme al tren y seguir en el tren montado. Hasta, ya me dijeron, vas a seguir este punto era un mapa muy similar a este. Y vas a seguir así esta ruta y esta ruta, no te bajes del tren, después tienes que hacer esto y esto. O sea, el tren no solo ha sido medio de transporte, sino camino, ruta, guía, mapa, ¿sí? Es un tren de carga y por lo mismo, quizá algunos de ustedes han visto algunos videos o fotos. Vean, esta es una foto. Como les decía, es un tren de carga. Entonces ellos se suben, se montan cuando el tren va en movimiento, ha empezado su recorrido. Entonces tienen que igualar la velocidad del tren, es decir, empiezan a correr y se sujetan de las escalerillas del tren y se suben. Esto hace que en muchas ocasiones ellos pues tengan accidentes y pierden las piernas, los brazos. El chico que yo entrevisté, lo entrevisté porque estaba en un albergue en Puebla y se estaba recuperando porque había perdido la pierna derecha de la rodilla para abajo, porque no pudo igualar la velocidad del tren en un intento. Se había subido desde Tenosique, Tabasco, él se había subido acá y cuando yo lo entrevisto, él estaba acá aproximadamente. Es decir, todas estas paradas del tren, él había tenido éxito. Y en esta, donde yo lo entrevisto, no está marcada acá, aquí está la de Puebla. Cuando yo lo entrevisto, pues no, en esa ocasión le había ido mal, había perdido la pierna, lo habían rescatado en un albergue de la Iglesia Católica, en fin, y estaba en recuperación. Pero quiero decirles pues además que el tren, como ustedes ya vieron, pues hace que sufran todas las inclemencias del tiempo, todo el maltrato, en fin, pero además lo que permitió el tren a lo largo de todos estos años, o sea, aproximadamente a lo largo de 20 años, al constituirse en ruta y en camino y en guía, toda la línea del tren o las líneas del tren, la línea del ferrocarril, es también un signo, es una señal, es un camino que les permitió a los que han establecido albergues, que quiero decir que aquí es la Iglesia Católica,
la que se encarga de esto, han establecido albergues a lo largo de las vías del tren. Y entonces, ¿de qué forma funcionan los albergues? Ellos se montaban en el tren acá y el tren tenía una parada y al mismo tiempo aquí había un albergue. Y entonces la ayuda que el albergue proporcionaba, porque he entrevistado a algunos de los encargados, es que les daba ropa usada pero limpia, en buenas condiciones, una cama donde descansar, pero 2, 3 días y no más, solo que estuvieran enfermos podían estar más días, comida caliente, y les permitían bañarse bien, o sea, asearse, y continuaban su camino, recuperaban sus fuerzas y continuaban su camino. Entonces, si el ferrocarril, si el tren era medio de transporte, era ruta, era camino, además, al establecerse los albergues a lo largo de la ruta del tren, bueno, pues se facilitaba o se ha facilitado mucho la transmigración. Una pregunta. Sí. ¿En los albergues nunca hubo ayuda federal mexicana? En los albergues no. Lo más católica. Sí, existen otro tipo de, pero no son albergues, se les llama Centros de Asistencia Social, CAS. Los Centros de Asistencia Social del Sistema Nacional del DIF, del Desarrollo Integral de la Familia, y estos sí son del gobierno federal, estatal o municipal, y allí también, pero sobre todo si un menor o una mujer eran detenidos, eran llevados a este lugar, a estos lugares, ¿sí? A diferencia de los albergues que establecen las iglesias, y sobre todo la Iglesia Católica, como ya decía hace un momento, que allí cualquiera puede tocar la puerta y decir, bueno, soy migrante, puedo pasar, puedo dormir, y ya de inmediato se abren las puertas, ¿no? Sí, esa es la diferencia. Esa es una excelente pregunta, porque bueno, ahorita quisiera retomarlo con lo que va a seguir. Yo les decía, ustedes recuerdan el dato del boom, de cómo Estados Unidos comunica, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos comunica las aprehensiones de los menores no acompañados y cómo han crecido en 2014. Bueno, Estados Unidos, al comunicar esto, pues llama la atención de toda la región, y México el 7 de julio de ese año anuncia el Plan Frontera Sur. Este Plan Frontera Sur tiene como propósito reducir los flujos migratorios en la región migratoria, ¿sí? Reducir o regular los flujos. ¿En qué consiste el Plan Frontera Sur? Bueno, el Plan Frontera Sur fundamentalmente consiste en asegurar la frontera, que se le llama también securitizar la frontera, es decir, colocar más guardias de migración y del ejército mexicano a lo largo de la frontera, y además evitar que los migrantes aborden el tren cuando ha empezado el recorrido. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias? Bueno, algunas de las consecuencias al no abordar el tren son que hacen todo este trayecto caminando y en ocasiones más lejos, ¿sí? Pero siguen usando el tren o combinan el transporte, algunos trayectos en tren, otros trayectos con transporte terrestre, urbano o suburbano, barato, ¿no? Porque no lleva mucho dinero, pero siguen usando el tren y se ocultan más. Todo esto tiene algunas otras consecuencias que no son el propósito de esta plática, y esas consecuencias son, por ejemplo, que son presas de mayores ataques del crimen organizado,
de grupos de narcomenudistas. Los coyotes se aprovechan más, por supuesto. Pero bueno, ¿por qué migran los menores? ¿Qué es lo que pasa con los menores? Bueno, los estudios que se han hecho sobre menores indican que ellos toman sus propias decisiones. Es decir, un chico que vive en contexto de alta pobreza y alta violencia, como son estos muchachos que viven en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, se hacen adultos más jóvenes. Empiezan a ser adultos cuando tienen 13, 14 años, o sea, tienen que conseguir la comida, pues. El chico que yo entrevisté, que les platicaba, mi primera entrevista que hice en Puebla, yo le dije, ¿por qué decidiste salir de casa con 17 años? Y me dice, mi padre nos había abandonado cuando yo era pequeño, tuve un hermano que se suicidó. Mi hermano y yo manteníamos el hogar y ayudábamos a mi mamá porque mi mamá trabaja, tiene un empleo de trabajadora doméstica y gana muy poco dinero, no alcanza para mantener la casa. Entonces mi hermano y yo ayudábamos, pero mi hermano se suicida y yo lo que ganaba en Honduras, me dice, no me alcanza para ayudarle a mi mamá. Entonces yo quiero ayudar a mi madre y por eso decidí salir de mi país. A mí me habían dicho que en Estados Unidos iba yo a ganar muy bien y por eso salgo. O sea, son chicos que crecen, se hacen adultos mucho más pronto que otros chicos. Entonces por eso decimos que tienen la voluntad de salir, tienen agencia, o sea, toman la decisión de salir, que viven en contextos de alta vulnerabilidad social y económica, estructural, porque su mismo país, los mismos estados nacionales a los que pertenecen, no se han encargado de proporcionarles lo necesario para tener una buena vida, y tienen además algo que se asocia a esto y que es muy fuerte, que es la violencia estructural. Todos sabemos que en Centroamérica la violencia constituye un factor que hace que los jóvenes sobre todo tomen la decisión de salir de casa, porque se les avisa, por ejemplo, bueno, sigue tu hijo, ya está grande tu hijo y tiene que incorporarse a las pandillas, a las maras. Entonces, cuando se les avisa, tiene tu hijo que o los están acosando, ¿sí? O a las chicas también sufren acoso. En muchas ocasiones son los mismos padres los que los sacan del contexto. Y bueno, también hay una historia personal de migración, no en todos los casos, pero sí en muchos, que hay un ejemplo familiar o existe también en la comunidad donde han crecido ciertas historias de éxito de los migrantes. Entonces, esto también hace que se animen. Son algunos de los factores que contribuyen a que estos chicos salgan de casa. Y bueno, vean ustedes allí, 97.67% de los menores que entran a México vienen de estos países que yo les comentaba. La frontera sur de México. Esta frontera tiene colindancia con Belice y con Guatemala. Tiene una extensión de 732 millas. 599 de esas millas colindan con Guatemala y el resto con Belice. Es un poco lo que ya les enseñaba en este mapa. Esta es nuestra frontera sur. ¿Sí? Aquí está la colindancia con Guatemala y esta con Belice.
pregunta. Sí. Así empezaban en niños de El Salvador, Honduras, Guatemala, pero de Belice nunca, o sea, hay muchos niños que vienen de este gobierno o de ese país. ¿Será porque el país apoya más a los niños con educación, con trabajo, menos violencia? Sí, sí, no compartimos la ¿Tú te- misma historia cultural. Fueron ellos, Los ingleses. Porque sí. ahorita que vi eso ahorita dije, nunca había pensado en los niños de Belice, o sea, siempre son niños de Guatemala, Honduras, no de Belice. Ellos fueron colonizados, o sea, dentro de su historia colonial está Inglaterra. Ya, sí, no, Sí, no, nada, no tenemos. está cerquita, ¿verdad? Sí, sí, digamos. Dentro de ese tema, ¿qué distingue los países del Triángulo Norte con Nicaragua? ¿Por qué no hay tanta estadística de niños que vienen de Nicaragua? Sí, porque la cercanía geográfica y Costa Rica tiene mejor nivel de vida que todos estos países de Centroamérica, ¿sí? Entonces hay una cierta tradición de ir a Costa Rica. Sí, son preguntas muy pertinentes todas estas, porque uno siempre se pregunta qué es lo que pasa en esta región. Lo que se sabe es el gobierno de Costa Rica se ha tenido como una política diferente con la migración de Nicaragua, o ha sido No, sí, Costa Rica tiene otra tradición de recepción de población extranjera. A Costa Rica se le ha llamado, ¿ustedes recuerdan la Suiza de América? Sí, porque su tradición de recepción es diferente. Tienen otra forma de acoger a los extranjeros. Entonces, sí hay otras políticas. No soy experta en esto, no he entrado a estudiar el tema de Costa Rica, pero sí quienes hemos de alguna forma estudiado la migración, sabemos que la tradición de recepción de extranjeros de Costa Rica es diferente, sus políticas son diferentes. Bien, entonces, ¿cómo era la transmigración de los menores no acompañados antes del Plan Frontera Sur? Recuerden que les dije que este plan securitiza o asegura la frontera sur de México. Aquí está un poco de lo que ya les había yo dicho, ¿no? El tren es medio de transporte y también es ruta, que durante este tiempo ellos recibieron ayuda de los albergues y cómo los albergues han contribuido a ayudarnos. A partir de esto, con el doctor Vincent Guilamo, hemos iniciado un proyecto de investigación que tiene como propósito saber qué pasa con los menores, porque existen muchas notas periodísticas, existen trabajos, algunos que sobre todo documentan qué mal ha tratado a esta población el crimen organizado y la policía también, la policía mexicana, la migratoria y el ejército, en fin. Pero lo que nosotros queremos saber es cómo se está moviendo la migración a lo largo del territorio nacional mexicano y que tener algunas reflexiones de prospectiva, es decir, qué creemos que va a suceder con la migración en toda la región. Entonces, nuestro diseño de investigación considera el territorio, los actores, pero también a los menores. Nosotros tenemos este esquema que orienta nuestro trabajo, que está orientando nuestra investigación, que en este esquema se encuentran los espacios, o sea, nosotros suponemos que al menos hay 5 espacios que deben considerarse, voy a acercar un poco más, y estos espacios son los territorios de origen, los países de origen, o sea, Guatemala, El Salvador, Honduras, incluso México, porque también hay menores mexicanos.
el territorio de tránsito, que es México, pero que también es tránsito si un chico viene de Honduras o de El Salvador, Guatemala es tránsito. Y el territorio de destino, que es Estados Unidos. Y al menos dos grandes fronteras: la frontera sur de México y la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, esos son los 5 espacios que tienen que recorrer los menores. Después, los movimientos, y para nosotros los movimientos pueden ser 4 y están señalados con las flechas. Es decir, la primera flecha es un vector que inicia en el país de origen y supone que a lo mejor un menor en el tránsito es capturado por la policía mexicana y es deportado, ya sea que sea una deportación arbitraria o un retorno asistido. Ahorita voy a explicar por qué arbitrario. Bueno, tiene que ver con la misma ley de migración mexicana y con la ley también de migración que vincula los derechos de las niñas, niños y adolescentes extranjeros en México, que esta ley tiene como privilegio el interés superior de la niñez. Es decir, que ante todo los niños deben ser protegidos y al igual que los adultos, no importa su origen ni su condición legal, sino su protección. Bueno, el segundo movimiento que nosotros suponemos está en este vector, que es un pequeño, un niño, un menor que ha llegado a Estados Unidos y también es deportado. El tercero, un menor que es deportado el tercero y cuarto en las fronteras, en la frontera sur de Estados Unidos o en la frontera norte. Esos son los movimientos y los actores que nosotros suponemos están involucrados en la transmigración se encuentran en los cuadros. El primero, por supuesto, es el menor, después la familia del menor, el territorio y todos sus problemas, la geografía, el tren, el crimen organizado, el contexto social. Y aquí es importante decir, porque no voy a hablar mucho de eso, solo breve, pero sí lo quiero mencionar, es importante decir que en México, la población mexicana no está teniendo reacciones muy positivas a esto y hay un sentimiento de rechazo a los transmigrantes. Y después, el quinto factor son las instituciones de otros países. Bueno, nosotros pues decimos que los movimientos durante la transmigración pueden ocurrir, ya sea que, como estas flechas verdes lo indican, que un menor haga todo el recorrido y llegue a Estados Unidos, que es su meta, es su propósito, o que, como en las flechas negras, los vectores negros, una transmigración con deportación. En cualquiera de los dos casos tiene consecuencias para la región migratoria. Por eso para nosotros es importante enfocar esto con una perspectiva sistémica o de región. Cuando hablaba yo de los actores involucrados en la transmigración de los niños, de los menores que tenían esos cuadros, estos son los actores. Y yo les voy a presentar en este momento algunos resultados que están basados en este tipo de actores. Gente que les proporciona ayuda a los niños, porque esta es una investigación que está en curso, no está concluida. En la frontera sur, nosotros localizamos, si ustedes entran a la web y le ponen albergues, frontera sur de México, sale una gran lista, pero finalmente validamos cuáles eran los albergues que de verdad estuvieran recibiendo menores, porque no todos reciben menores, no tienen las condiciones para recibirlos.
Y nosotros terminamos con una lista de 7 albergues, que son estos, que reciben menores. Estos 2 verdes son del sistema estatal DIF, como preguntaba, son los verdes, ¿sí? Y estos son de la Iglesia Católica. Entonces, tenemos 3 de la Iglesia Católica establecidos en Chiapas, que es por donde fundamentalmente pasa la migración, por el estado de Chiapas. ¿Sí? Este es de los misioneros Escalabrinis, y este es dirigido por el padre Flor María Rigón. Quizá algunos de ustedes lo localizan, si lo buscan en la web lo van a encontrar. Este padre es importante porque en el territorio mexicano, porque el presidente Felipe Calderón en el año 2006 le dio un premio por defender los derechos humanos de los migrantes. Él es francés, y antes de venir a México él tuvo experiencias también dirigiendo albergues para migrantes en África. Después está este albergue, el albergue San Rafael, que pertenece al servicio jesuita de atención a migrantes y refugiados. O sea, todos sabemos que los jesuitas tienen una red mundial y que tienen una gran experiencia en esto, ¿no? Ellos están en la población que se llama Frontera Comalapa. Luego está este albergue que está un poco más al interior, ahorita muestro en el mapa. Está en la población de Arriaga, Chiapas, y este es un albergue de la diócesis, o sea, no está vinculado exactamente a alguna orden religiosa, pero es de la Iglesia Católica, como de la organización parroquial. Y luego en Tabasco están 2 albergues, la Casa del Caminante Tatic, que está en Palenque, y esta Casa del Caminante es manejada por maristas, por sacerdotes maristas. Y esta otra que es muy importante y que está en la frontera, está en Tenosique, Tabasco, se llama La 72 este albergue. Este albergue es fundado y manejado por sacerdotes franciscanos, y su director actual, que es Ramón Márquez, es español. Él, cuando lo entrevisté, me decía, bueno, todos me han dicho que no hay ningún problema en que transparente su nombre, porque además son figuras públicas, ¿sí? Hacen comunicados, denuncias, o sea, son públicos ellos. Y él me comentaba que vino a hacer un voluntariado a México, al albergue, y se quedó, ya no se fue. Entonces, si nosotros vemos aquí en el mapa, ahí están con las estrellas ubicados los albergues. Este es el de Arriaga, que les decía que pertenece a la parroquia. Aquí tenemos 3 albergues, 2 del sistema DIF, y el albergue Belén, que es del padre Flor María Rigoni. Que es el albergue San Rafael del Servicio Jesuita de Atención a Migrantes y Refugiados. Luego está, este es el de la 72, aquí es el albergue que está aquí donde empieza la vía del tren, donde empieza el tren su recorrido en esta parte de Tabasco. Y luego está que es la Casa del Caminante. Este albergue es el de los maristas, que está en Tenosique, Tabasco. Entonces, estos fueron los albergues que tenemos allí con las estrellas, que nosotros pudimos validar, es decir, hicimos primero llamadas desde Puebla, queremos hacer una investigación. Algunos albergues, quiero decirles que tienen muy formal ya el acceso a los investigadores, como es el albergue de la 72, el de la 72. Dijeron sí, como no, y le mandan a uno todo un formato que debe llenar con los objetivos de la investigación, el protocolo, todo muy, muy formal, porque, bueno, esto es un indicador de que están acostumbrados a recibir investigadores, ¿sí? Y que también ellos son conscientes de la importancia de que la investigación o los investigadores nos dediquemos a hacer esto
para hacer público el trabajo que están haciendo. Para ellos es importante. Entonces, nosotros entrevistamos a los directores de estos albergues y quiero pues presentarles algunas de las cosas que estamos viendo sobre cómo se está moviendo la migración. Bueno, ¿cuál es el impacto que ha tenido el Plan Frontera Sur? Recuerden que yo les dije, bueno, primero empecé diciendo, esta es una región migratoria y las decisiones que toma un país tienen impacto en toda la región. Pero también les dije, bueno, el propósito del Plan Frontera Sur era regular los flujos, detener los flujos de población migrante. Dado que se ha evitado que aborden el tren cuando empieza su recorrido, también el número de transmigrantes, no solo cuando empieza su recorrido, sino a lo largo del recorrido del tren, sobre todo en el sureste mexicano, el número de transmigrantes que usan los albergues también ha disminuido, porque los albergues estaban ubicados a lo largo de las vías del tren. ¿Sí? Es decir, los migrantes están usando rutas alternas y porque quieren ocultarse. Y todos sabemos además que cuando esto sucede se vuelven más vulnerables. O sea, están más en peligro pues de los grupos delincuenciales. Bueno, ahí lo tenemos, tales como traficantes, explotadores sexuales, laborales, en fin. ¿Y qué pasa con los menores? Bueno, los menores suelen traer muy poco dinero, menos que los adultos, y requieren la ayuda para poder sostener la transmigración. A lo largo del territorio mexicano, si ustedes manejan el territorio o van de vacaciones, van a alguna de las ciudades grandes, ustedes van a encontrar actualmente, por ejemplo en Puebla, en los cruceros, en las carreteras centroamericanos que están pidiendo dinero para continuar su trayecto. En ocasiones deciden establecerse algún tiempo en alguna ciudad, solo a veces para recuperar fuerzas, trabajar, ¿sí? Pero también esto hace que se unan a redes de mendicidad. Los típicos no solo que piden dinero en la calle, sino que también se dedican, por ejemplo, a limpiar los cristales de los autos, ¿sí? Entonces tenemos una población que está estableciéndose de forma temporal, más o menos larga, en las ciudades mexicanas, para esta población no estamos preparados y no hay políticas del gobierno mexicano. Y también tenemos pues la situación de aquellos que requieren una visa humanitaria. ¿Qué es lo que nos dijeron las entrevistas a los albergues? Que ellos están informando a los jóvenes y a los adultos de la posibilidad de solicitar el reconocimiento del estatus de refugiado. Solicitar el estatus de refugiado, bueno, la ley mexicana indica que si se solicita el estatus de refugiado para un menor, primero el menor debe tener un tutor, y bueno, este papel suele solicitarlo, piden ser tutores los encargados de los albergues. Quiero decirles además que los albergues me refirieron que tienen un departamento legal muy bien establecido, y entonces solicitan ser tutores del pequeño o del menor, porque son menores de 18 años, y los menores y también los adultos deben esperar hasta 45 días para su resolución del estatus de refugiado. Los
Los menores, una vez que consiguen esto, que consiguen el estatus de refugiado, son canalizados a algún CAS, algún centro de asistencia social, o se pueden quedar también en el shelter, se pueden quedar allí hasta que tengan 18 años. Y en el caso de los adultos, se nos reportó que los adultos se establecen un tiempo en la población, por ejemplo, si solicitan, si el albergue que les ayudó a conseguir el estatus de refugiado está en Tabasco, pues se quedan ahí en Tabasco, o en Chiapas se quedan en Chiapas, no se mueven mucho el territorio. Pero también se nos informó que los adultos, después de un tiempo corto de vivir allí, se están moviendo. Y los chicos, bueno, ellos deben quedar bajo la tutela de quien se hizo responsable. ¿Qué pensamos que va a suceder? Nosotros estamos pensando, porque lo preguntamos también a los encargados de los albergues, que los adultos van a continuar con su propósito de llegar a Estados Unidos, nada más que van a cruzar el territorio mexicano con el estatus legal. Tienen una visa de refugiados. Y en el caso de los menores, esto dependerá de las estrategias del gobierno mexicano. Sobre todo en el albergue de la 72 se nos informó, y el otro, el albergue Casa del Migrante Tatic, estos dos albergues de Tabasco, se nos informó de una casa de asistencia social del Sistema Nacional DIF que se encuentra en Acayucan, Veracruz, y que está recibiendo a estos chicos que tienen el estatus de refugiado, y entonces tienen un proyecto muy importante para conformar con ellos su proyecto de vida, porque finalmente es una población a la que nosotros nos preguntamos qué se le va a ofrecer. O sea, ya están en México como refugiados, y cuando cumplen 18 años, ¿qué van a hacer? Pregunta, Sí. ¿es el porcentaje de los individuos que reciben refugiados y el porcentaje que por la ley no son elegibles? Ah, muy bien. Quiero decir, esto es muy importante, quiero decir que a diferencia de Estados Unidos, casi todos los chicos que solicitan la visa de refugio en México se les da. Es muy importante esa pregunta. Gracias. Esa fue una parte del cambio que hicieron en 2011, ¿no? Sí, sí. Ese es fundamental. Muchas gracias, porque la voy a poner, no la puse en la presentación, pero sí es fundamental. Sí. Doctora Rosa López, las pasadas 3 semanas, aquí en esta área han desocupado casi 1,000 trabajadores, muchos trabajadores sociales, que le otorgan los servicios a esos menores que vienen de este triángulo de países. Por la causa de las políticas que presente el nuevo presidente. Los casos que tenían los trabajadores sociales eran hasta 100 y pico de casos, y ahora que dejaron ir a los trabajadores sociales y a otros trabajadores también, que le proveen servicios a estos niños, y los casos de ellos disminuyeron como a 10 o 12 casos por trabajador. Eso, si usted no está de acuerdo con lo que está pasando aquí, creo es un dato importante, porque es un cambio drástico que se está llevando a cabo dentro de estos servicios que por años se estaban desarrollando, llegaban a construir las agencias, edificios, sociedad para proveer esos servicios, pero como quien dice, desde enero hasta ahora presente hay un cambio muy drástico. Estas 3 semanas, como digo, estamos ocupados casi, son los 180 trabajadores, más o menos. Toda la información que se me reveló en las ocasiones. ¿Qué opina usted sobre ese cambio? Bueno, no conozco más de lo que usted me dice, y que le agradezco mucho. De hecho,
yo creo que el intercambio que yo puedo tener con ustedes es lo más importante para mí. O sea, de esta visita a este congreso es lo más importante para mí, el intercambio. Le agradezco la información, pero quizá, espéreme un momento, quizá pueda contestar un poco con lo que voy a decir al final. Pregunto porque tiene implicaciones sobre las estadísticas que ha presentado usted. Exactamente, sí, gracias. Y bueno, allí tenemos la información sobre, esta es sobre adultos, no la quiero poner, aquí está. Aquí tenemos la información sobre los menores no acompañados, más actualizada. La que había yo presentado hace unos minutos terminaba en 2014, es decir, acá, que fue el boom. Después aquí tenemos los datos de 2015, pero vean ustedes cómo crece otra vez en 2016. Estas son las aprehensiones de los menores no acompañados en la frontera sur de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, esto pues es un indicador que nos hace preguntarnos qué pasa con el plan Frontera Sur. Entonces, sí está deteniendo, sí está cambiando el rostro de la migración. Y luego aquí nosotros tenemos también información de 2014, 2015 y 2016. 2014 es azul, 2015 es rojo y 2016 verde. Y también de menores. Esta es de 12 a 17 años de forma general y esta es de 0 a 11 años. Y los no acompañados. Vean ustedes como de 2014 a 2015, del primer grupo de 12 a 17 años, crece y disminuye un poco hacia 2016. Y lo mismo sucede con la del grupo de 0 a 11 años. No hay, este es el dato mexicano. El anterior, este es el dato capturado por el gobierno norteamericano en su frontera sur y este es el dato de México. Es decir, no hay una disminución importante, sí hay un incremento del 14 al 15 y no hay una disminución importante del 15 al 16. Y aquí voy a presentarles, no se ve muy bien, pero no se ven muy bien las letras, pero es información del retorno asistido de los menores no acompañados desde México. ¿Qué es el retorno asistido? Bueno, si un menor ingresa al territorio nacional mexicano, se le debe proteger y si no solicita la visa de refugiado, se le regresa a su país, pero no se le regresa solo, sino es acompañado por un OPI, que es un oficial de protección a la infancia. Y bueno, también vemos aquí que el retorno asistido en el caso de El Salvador, que es esta primera columna, los datos azules son de 2014, los rojos de 2015 y los verdes de 2016, se incrementaba en El Salvador. En Guatemala tiene un incremento hacia el 2015 y un descenso hacia el 2016 y se ha incrementado de manera continua para los chicos de origen hondureño. Algunas ideas con las que yo quiero ya empezar a concluir. Se dice que la migración es como el agua, que no se detiene, solo encuentra nuevos cursos, nuevos caminos. O sea, cuando el agua corre tiene que salir por algún lugar. ¿Sí? Entonces, así es la migración. Y bueno, los cambios que estamos viendo en la región migratoria de Buenos Aires. Y
acerca de los menores, qué se mantiene, qué es lo viejo y qué es lo nuevo. ¿Sí? Lo viejo, la información que acabo de presentar, que la transmigración continúa. ¿Sí? No la ha detenido el Plan Frontera Sur. Y que esta transmigración nos permite ver menores que van a Estados Unidos, nos permite ver también deportados de México y de Estados Unidos hacia su país de origen. Y aquí la gran pregunta con los deportados es si no volverán a intentarlo, porque no hay esperanza en casa. Y también los niños o los menores de este grupo que permanecen en las calles en México y para las que no hay un plan en México. Y lo nuevo, lo que estamos observando ahorita, que reportaron los encargados de los albergues, son los que han solicitado el reconocimiento al estatus de refugiados. Como les decía, nosotros queremos apuntar hacia una perspectiva regional, y con esto termino, que nos permita a nosotros considerar en nuestros análisis, pero también en nuestras recomendaciones, que esta es una región con movimientos migratorios, es decir, hay intercambios que en el caso de México son bicentenarios. Tenemos 2 siglos, o sea, tenemos 170 años con los intercambios poblacionales. Que también nos permita ver que laboralmente tenemos muchas conexiones para el trabajo, que, como se dice, hemos funcionado considerando la oferta y la demanda de los diferentes países que conforman la región, y que la consideración acerca de los movimientos migratorios debe hacerse más allá de las fronteras, con una responsabilidad compartida. Considerando esto, pues, nosotros pensamos, por ejemplo, que si los hijos de centroamericanos que han solicitado la visa del refugio y se les otorga y tienen padres en Estados Unidos, sus padres deben tener responsabilidad con ellos. Es decir, se deben generar propuestas, programas que vayan más allá de las fronteras y que aludan a responsabilidades no solo de los gobiernos y de los estados nacionales, sino también de los mismos padres y de los que migran. Nosotros consideramos, por ejemplo, también que los nuevos asentamientos de población centroamericana que se van a dar en México, que se están dando y se van a dar por las solicitudes de la condición del estatus de refugiado, requieren otro tipo de planes y políticas que el gobierno mexicano no ha considerado, porque ni siquiera los empleos son suficientes para nosotros los mexicanos. ¿Sí? Con esto, pues, he concluido esta presentación, que solo muestra resultados preliminares de este trabajo y que va a continuar con lo que yo les había dicho hace un momento. Lo que sigue en esto es el traslado hacia la frontera sur y ver a los otros actores involucrados en los procesos de transmigración, concretamente ubicados territorialmente a lo largo de las fronteras. Es el círculo verde que está arriba, también todo tipo de autoridades, y después la gente que les ofrece alternativas a los menores y que esas alternativas se encuentran al margen de la ley. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta, pues la